7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la cordial bienvenida a un reconocido hombre público, académico, médico, psiquiatra, escritor, rector universitario, y que hace poco, el doctor Gustavo Vega, y que hace poco en la ciudad de Cuenca, a propósito del tercer Congreso Internacional de Ética, recibió un reconocimiento por su trabajo proficuo en beneficio del sistema universitario, y este reconocimiento también es por su invaluable aporte que da. Recibió una insignia, lo cual es uno más dentro de su carrera profesional, su gran valioso aporte que entrega no solo a la comunidad universitaria, sino al país. Pero el doctor Gustavo Vega, y quiero empezar con un tema vinculado con esto que carcome a América Latina, al mundo, que carcome al Ecuador, como es la corrupción. La semana anterior al menos hubo dos hechos, dos golpes duros en América Latina. El uno, a quienes se autoproclaman de izquierda, del socialismo del siglo XXI, que fracasar en sus administraciones no solucionaron los problemas económicos y sociales de sus pueblos, como fue la sentencia condenatoria a 6 años de prisión a quien ha sido señalada por corrupción, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, y también la caída de un presidente que ha sido severamente cuestionado por su incapacidad moral, como se señala en el dictamen que hubiera en Perú, la salida del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo afrontar estos actos de corrupción a sabiendas también del aporte que el doctor Gustavo Vega lo ha dado dentro de su tiempo a través de una comisión cívica, una comisión que nace de los organismos sociales, que no recibe un recurso del Estado ecuatoriano, como es la Comisión Nacional Anticorrupción? ¿Cómo afrontar estos grandes desafíos? Doctor Gustavo Vega, muy buen día. Queremos iniciar este diálogo con el señor rector de la Universidad Internacional del Ecuador, el doctor Gustavo Vega, a propósito de algunos hechos ocurridos en América Latina y también lo que sucede en el Ecuador. El doctor Gustavo Vega recibió un reconocimiento la semana anterior en Cuenca con ocasión del tercer Congreso Internacional de Ética, precisamente por su valioso aporte que entrega permanentemente. Doctor Gustavo Vega, ¿cómo enfrentar estos grandes desafíos? Quizás el primero, como usted viene aportando también en el combate a la corrupción. Muy buen día. No sé si nos escucha, doctor Gustavo Vega. Estamos en contacto con el rector de la Universidad Internacional del Ecuador, doctor Gustavo Vega. Lo invitamos a un diálogo para hablar algunos temas de interés. Uno de ellos tiene que ver la lucha contra la corrupción. Doctor Gustavo Vega, ¿cómo afrontar este desafío? Usted que ha venido aportando durante los últimos tiempos también en la lucha contra la corrupción desde la Comisión Nacional Anticorrupción. Muy buen día. Tenemos algún problema de conexión. No sé si nos está escuchando doctor Gustavo Vega. ¿Sí? Ahora sí nos escucha. Un gusto dialogar de nuevo con usted, ese valioso aporte que periódicamente entrega. ¿Cómo afrontar este desafío de la lucha contra la corrupción? Usted que también entrega su aporte valioso
en la medida de sus posibilidades a través de la Comisión Nacional Anticorrupción. Buen día, doctor Gustavo Vega. Nuevo Miguel, muchas gracias por esta gentil entrevista. Saludos a Radio Democracia. En efecto, durante estos días llevamos a cabo un seminario de especial impacto conjuntamente con las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, que incluye el embajador de los Estados Unidos y universidades, particularmente la Andina Simón Bolívar y la Universidad Internacional del Ecuador, para llevar a cabo un seminario sobre el tema del tráfico de drogas y los impactos que la droga tiene en la conducta social de los pueblos, particularmente los impactos en el narcotráfico, que tiene proporciones inclusive delictivas de alto nivel en varios países, y en el nuestro no ha sido la excepción, particularmente bajo el prisma de los 400 muertos en cárceles ecuatorianos, que ha roto todos los récords de países en materia criminal. Por otro lado, el impacto en la corrupción. Pertenezco en efecto a la Comisión Nacional Anticorrupción, que se fundara por iniciativa de las organizaciones sociales en el 2015. Coordina la comisión el historiador y académico Germán Rodas Chávez, y nos hemos integrado varios ciudadanos de cara al organismo, en razón de que creemos que es una forma cívica, es una cruzada cívica para buscar mejores días para la sociedad, cuyo principal virus actual, mundial, es sin duda la corrupción. Mire, Miguel, por ejemplo, lo que ocurre en estos días con el Parlamento Europeo, en donde la vicepresidenta es sometida a prisión por haber sido denunciada con pruebas fehacientes que junto a otros parlamentarios europeos se han vendido al mejor postor frente a la situación bullada de Qatar, y además frente a los temas de la construcción de los estadios y los caídos, los muertos, los heridos, para poder favorecer el clima de una posición de un país anfitrión que llega a niveles demasiadamente altos en cuanto a los muertos mientras se construían los estadios. El Parlamento Europeo, a través de su vicepresidenta, una ciudadana griega, pues felicita al ministro del Trabajo de Qatar, en donde se descubre una línea perversa de corrupción. En el caso particular de Argentina y de Perú, para estar más cerca de América Latina en cuanto al Ecuador, los temas controversiales que viven esos países giran en torno a la corrupción, aparte de una estela política que tiene más profunda interpretación, sin duda. Estamos también creando una siguiente alternativa de lucha contra la corrupción, se da en llamar Fundación Meridiano. Estamos varios ciudadanos trabajando por este esfuerzo. Preside esta comisión César Montúfar, y creemos que hay que asimismo desarrollar espacios en todos los niveles y lugares para luchar contra un flagelo que se ha convertido en el talismán del diablo, buscando una metáfora que usaban los cronistas de Indias cuando descubrían que la cocaína, por ejemplo, en los Andes tenía estragos e impactos impredecibles cuando se lo usaba, no con fines rituales y ceremoniales, chamánicos, sino con fines, en efecto, lesivos contra la salud individual y colectiva. Por tanto, creemos que en esta semana, que se desarrollará el día miércoles, una sesión de todo el día, coordina la actividad el académico y director de uno de los programas afines al tema, el doctor en Derecho y PhD, Víctor Granda Aguilar. Estaremos varios ciudadanos discutiendo un tema que tiene implicaciones fundamentales en el Ecuador, en el Paraninfo de la Universidad Andina el día miércoles. Pues así yo introduciría esta conversación, de la cual estoy muy grato,
responder las inquietudes que sean de rigor, estimado Miguel. Doctor Gustavo Vega, siendo importante todos estos eventos en los que usted participa y que mantienen latente estas acciones de defensa de la ética, de patrocinio del combate a la corrupción, ¿cómo avanzar castigando estos hechos? Como ha sucedido, citaba el caso de Argentina, una sentencia a una vicepresidenta que le han mezclado con corrupción. Uno de sus colaboradores cercanos fue a la cárcel, Lázaro Báez, empresario del sector privado. Y también lo que ha sucedido en el Perú con la salida del presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su comentario, doctor Gustavo Vega? En efecto, la situación de la Argentina es un tema pues público, notorio, internacional, a pesar de que está de por medio todavía pendiente otros procesamientos de denuncias contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno de los más bullados y más imbricados es el tema de los cuadernos, que cuando eso se lleve a cabo en los tribunales será realmente un escenario difícilmente soportable para lo que será ya el nivel de enjuiciamiento sobre uno de los temas más graves que afronta la expresidenta de Argentina, cuando uno de sus choferes llevaba en forma celosa y minuciosa las anotaciones de cuánto dinero, en cuántos maletines, a qué lugares llevaba dinero en contante y sonante a través de su bitácora personal, que como chofer llevaba el tema de los cuadernos. Por cierto que la justicia es un tema que toma tiempo, particularmente dado el hecho de que la expresidenta es senadora y tiene fuero. No podrá sino en esta primera etapa seguir adelante lo que serán las apelaciones frente a la condena de cárcel. Y por último, habrá que pensar que durante varios años no podrá realmente resolverse en forma real esta situación. Algo parecido ocurrió en el Brasil cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo corrupción en el expresidente Lula da Silva, y sin embargo con mucha perspicacia política, en base al respaldo mayoritario que tenía en su tiempo el expresidente del Brasil, logró salir de la cárcel, y hasta la revisión de su decisión por parte de la Corte Suprema hizo que estuviera libre, y ahora está evidentemente como presidente reelecto de los brasileños. La corrupción tiene ciertamente impactos demoledores en la vida ciudadana, pero tiene antídotos para poder supervivir. Y uno de los antídotos es el uso político electoral que se da a la corrupción, dado el hecho de que la ciudadanía penosamente no valora con la censura que debería a los temas de corrupción. Preocupa más la inseguridad, preocupa más el empleo, preocupa que el corrupto haga obra, aunque robe. Concepciones que dependen de una visión equivocada, en donde se relativiza la ética en favor de lo que puede ser más bien el populismo, el escenario, el teatro, y hasta cierto punto la visibilidad de una persona, si es que contrasta la corrupción con las posibilidades de hacer obra, como se dice. Por otro lado, hace falta también una ley, es raro, pero hace falta una ley. En la Comisión Nacional Anticorrupción hemos estado discutiendo la necesidad de elaborar un proyecto de ley para que se devuelva el dinero por parte de quienes son sorprendidos en corrupción. No es suficiente la sentencia y la cárcel, sino que se devuelva el dinero. Y esto penosamente es uno de los pocos países en donde el tema retorno del dinero robado se vuelve una quimera. Hay que hacer, curiosamente, en forma extraña, un proyecto de ley para que pueda haber esta restitución. En otros países, cuando un corrupto devuelve el dinero, sirve para aminorar la pena.
atenúa el rigor de una sanción judicial. En nuestro país no, simplemente no existe la posibilidad, por más de que sea descubierto infraganti un corrupto de alto nivel, para que devuelva lo robado. Es un tema que tenemos todavía que trabajar mucho: la educación, la prevención, la motivación desde etapas tempranas de la vida, buscar trabajar con los niños. Goebbels, el maestro de la publicidad del nacionalsocialismo nazi, tenía una frase que, siendo perversa, puede ser reciclada para el bien. Goebbels, el ministro de Cultura y Propaganda de Hitler, decía que si es que pretendes hacer publicidad en algo que dure, hazlo con los niños. Esta parte, que puede ser para lo bueno también, pensamos que es interesante aplicarlo, porque trabajando con niveles parvularios desde la niñez, para poder poner la impronta de la bioética, de la ética pública, de la moral pública, en contra de la corrupción, para que se vea desde tempranas etapas de la niñez una crítica mordaz a la corrupción, podrían servir en efecto como herramientas para luchar en forma ciertamente denodada, de tal forma que un flagelo de la humanidad de estas proporciones pueda ser mitigado. Doctor Gustavo Vega, usted ha tocado dos temas al menos fundamentales: el que no hay impunidad, y el otro, la recuperación del dinero, que ha sido complejo y difícil a diferencia de otros países. En el caso nuestro resulta muy difícil. Y usted también ha recordado no solo el caso Vialidad, por el que ha sido sentenciada en Argentina su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Usted citó el caso Cuadernos de la corrupción por el supuesto cobro de comisiones a empresarios en licitaciones de obra pública. Pero hay tantos casos en los que la justicia debiera caer con todo el rigor de la ley, y yo voy a mencionar solo unos pocos de los vinculados a la vicepresidenta argentina: el perjuicio al Estado en operaciones cambiarias del Banco Central, el encubrimiento de altos funcionarios iraníes acusados por el atentado contra AMIA, que fue en el año 95, el caso Vialidad, por el que ha sido sentenciada, enriquecimiento ilícito en alquileres de hoteles y lavado de dinero, subsidios irregulares a corredores viales, por subsidios irregulares al sistema de ferrocarriles, sobreprecio en importación de gas natural licuado, y podría continuar con esta larga lista. ¿Cómo parar con la justicia, debido proceso, derecho a la defensa? ¿Cómo parar? Porque daría la impresión que estos políticos continúan haciendo lo que les viene en gana, porque el Estado, la justicia, no ha logrado caer con todo el rigor de la ley. En efecto, en el caso particular del escándalo penal sobre el tema Irán, hubo 80 caídos en el 95 en Argentina. Por tanto, no solamente se trata de un impacto financiero, de un robo a mano armada con personajes de cuello blanco, sino también el impacto demoledor de lo que significan muertos frente a un proceso que implica de fondo un proceso de corrupción. Yo diría que todo el mundo está afectado con este flagelo. Sociedades maduras como las de Corea del Sur, por ejemplo, la primera presidenta de Corea del Sur, que fue todo un personaje en la historia, empezando desde su genética. Su padre fue un prócer de la historia de Corea del Sur, fue suprimida en su alto cargo por corrupción. Corea del Sur, uno de los países que más alta tecnología ha desarrollado en un marco de un rapidísimo proceso de tecnificación y de modernización. También los países escandinavos, que tienen un ancestro muy notorio de transparencia y de fiabilidad, de confianza del país. Hubo momentos en donde alguno de sus 5 países escandinavos vivió momentos de corrupción,
y ellos han castigado con el máximo rigor de la pena, deponiéndole a un presidente o a una primera ministra si es sorprendida en temas de corrupción. Creo yo que en efecto tenemos que no solamente visualizar un tema dentro de América Latina, sino es el mundo el que tiene ahora una especie de Sodoma y Gomorra moderna que tiene que ver con la pérdida de valores, la pérdida de transparencia, la búsqueda del atajo para tener dinero fácil, la seducción del dinero, el consumismo que maltrata el alma y que en definitiva alimenta las capacidades de corrupción. Mire usted, para relacionarlo con el fútbol, que es un escenario mundial tan importante ahora en Qatar, 2 megapersonalidades de fútbol que fueron declarados en forma específica como los mejores jugadores del siglo XX, tanto en Alemania como en Francia. Franz Beckenbauer, que fue el único futbolista y a la vez dirigente que se alzó con una Copa del Mundo, el Kaiser Franz Beckenbauer, como se les dio en llamar, y por otro lado, Platini, el mejor jugador de la historia de Francia en el fútbol. Cuando se convirtieron en directivos de la FIFA, apareció lo que se llamó el FIFA Gate, para hacer una suerte de comparación en la historia con el Watergate, que depuso finalmente al presidente Nixon del poder en Washington, D.C. Pues bien, una FIFA Gate que determinó que los héroes, los máximos ídolos del fútbol, hayan sido implicados en un tema de corrupción. Por eso es que ya no aparecen en los escenarios Beckenbauer ni Platini, de tal suerte que está infestado. Es una situación mundial que yo creo que tienen que los países luchar denodadamente, no solamente con castigar, sino con prevenir a largo plazo un fenómeno que se ha relacionado en forma sistemáticamente con el lado perverso que todo ser humano tenemos. Y cuando estas relaciones de corrupción se establecen con otro fenómeno mundial como es el narcotráfico, la situación empeora. Un brevísimo recuento sobre el tema, quisiera mencionarlo al respecto. Por ejemplo, Hong Kong, esa ciudad-estado que ha sido un lugar de estallido, de inconformidad contra la China continental, Hong Kong es una ciudad saldo de 2 guerras del opio entre Gran Bretaña y China. Por otro lado, cuando se trata de relacionar en los Andes la cocaína con la historia, por supuesto que en una primera etapa la cocaína era utilizada con fines rituales y ceremoniales. Sin embargo, cuando se convierte una droga en mercancía, el efecto chamánico, el efecto ritual, curativo, se vuelve perverso. Esta utilización de la droga, cualquiera que ésta sea, con motivos mega industriales, simplemente anula la conciencia humana. Recordemos en la época del macartismo en Estados Unidos, cuando se practicó como política de Estado la abstención del alcohol. Ahí apareció, cuando está prohibida una droga, apareció con fuerza la necesidad de violentar esa prohibición. El macartismo persiguió la posibilidad de mercantilizar el alcohol y lo que hizo es volver más perversa a la sociedad. Recordemos la Marsella-Chicago Connection con las mafias sicilianas y de importación italiana en Estados Unidos. Por tanto, sí es cierto que también la concepción de la prohibición alimenta la sagacidad de la perversión y de la maldad. Por eso, en algunos casos, la liberación de la penalidad del hashish, del tetrahidrocannabinol, del cannabis, ha servido para evitar que esta droga, que ha sido siempre perseguida por la historia desde el tiempo de los árabes y flexibilizada de alguna manera en la subcultura de los hippies,
Pues bien, el hashish, pues también de alguna manera liberarse su penalidad, en algunos países como en Holanda, como en Uruguay, que han sido pioneros, han determinado un menor índice de perversidad cuando puede ser usado en forma racional con uso médico. Pero sin duda estamos viviendo ahora un momento en donde la corrupción está ligada íntimamente al concepto de drogas. Y lo más grave, Miguel, este tiempo, es que ni siquiera la heroína, que es un producto semisintético de la cocaína, es la más dañina, pues las más dañinas para la especie humana son las drogas sintéticas, que a partir del crack, del éxtasis, de las anfetaminas, se hacen experimentos en los laboratorios y por eso muertes accidentales y situaciones graves de afectación a los órganos vitales, sobre todo al cerebro, se han evidenciado a nivel mundial. Por eso, una lucha antinarcóticos a nivel internacional se impone, porque es uno de los males más graves del siglo. Doctor Gustavo Vega, ¿y qué hacer para que en esta lucha anticorrupción acompañen también la institucionalidad, acompañe la administración de justicia? Hay un hecho que hoy es materia de análisis, de cuestionamientos durante los últimos días, cuando un juez, según la apelación, el rechazo de la Fiscalía General, interpretó mal la norma al sacar a un sentenciado por corrupción, al señor Daniel Salcedo, y juez de Paján, el doctor Simón García Tello, que días antes fue condecorado por la Asamblea Nacional a través de la delegación de Manabí y a través de el asambleísta Joao Acuña Figueroa del movimiento Revolución Ciudadana del correísmo. ¿Cómo entender esto que constituye una fragilidad para combatir la corrupción? En efecto, el caso Salcedo es un ejemplo de cuerpo entero de cómo la justicia se pervierte y que los jueces no son probos. Sin duda que existe también, aparte de la corrupción de los jueces, otro factor que es importante analizarlo, el factor miedo. Cuando los corruptos tienen niveles de poder que pueden además contratar sicarios y hacer daño profundo a la sociedad, se vuelve muy precaria la transparencia de la justicia. Y sin duda que hay jueces corruptos que se venden por dinero y otros bienes en trueque, evidentemente, pues sin embargo también el factor miedo en una sociedad que persigue los factores de bondad hace que haya un quiebre en las decisiones probas por parte de la justicia. Por eso en cualquier país civilizado del mundo, el primer poder del Estado no es el Ejecutivo, tampoco el Legislativo. El primer poder del Estado es la justicia. Sin embargo, inclusive en países de larga tradición, en donde la justicia ha sido el denominador común del referente ciudadano ético, como en los propios Estados Unidos de Norteamérica, la justicia ha flaqueado. La justicia tiene serios conflictos para mantener el prestigio que antaño tenía en el país que se precia de ser el país más democrático del mundo. Ni se diga en otros países tan frágiles en donde se cumple el principio de algún juez probo, digno, que al renunciar de pronto a su curul es preguntado ¿por qué te retiras? Si has estado en la cumbre de tu carrera, tanto en materia ética como profesional. Pues me retiro porque están llegando a mi precio. Pues poderoso caballero es don dinero, y en efecto, en el caso de la justicia, la compra de conciencias es una constante. Sin embargo, el balance de este análisis también tiene que ver con el factor miedo. Hay verdaderamente pánico de que un familiar sea secuestrado, que un familiar sea desaparecido, que el mismo juez sea producto del embate de la perversidad de gente que maneja en forma indecorosa la sociedad.
Ese es el caso también de los periodistas, colegas suyos, Miguel, que en efecto a nivel del mundo han sido los principales caídos por denunciar la corrupción. Tal es el caso de México, que hay una estadística perversa de los periodistas caídos por haber luchado en contra de la perversión, en contra de la maldad, en contra de la injusticia. El periodismo es una de las profesiones más sensibles en la venganza que pueda tenerse respecto de grupos de mafia organizada, cuando periodistas, cuando jueces, ciudadanos de a pie luchan en forma denodada por la bondad de una sociedad diferente y menos mala. Doctor Gustavo Vega, ¿y cómo pudiera la academia ecuatoriana acompañar en estos procesos, por un lado de prevención, luego también en el diseño de políticas para combatir la corrupción? Sabemos que hay acciones como la que usted cumple en medio de tantas actividades, la colaboración a la Comisión Nacional Anticorrupción, pero ¿cómo la academia como tal pudiera incluirse para aportar más? Esa es una pregunta clave. Los educadores tenemos que ser parte del engranaje de la lucha a favor de la ética y de la bioética. Y como muestra un botón, cada universidad, cada instancia de la sociedad debe tener iniciativas, yo diría creativas, para buscar trabajar en esta lucha. Como muestra un botón, en la Universidad Internacional del Ecuador, de la cual soy rector, se creó una instancia mediante la participación de abogados, de médicos, de comunicadores, también de especialistas en las ingenierías que tiene que ver con gestión de riesgos. Se trabajó en forma multidisciplinaria para elaborar un documento que le llamamos los 10 mandamientos de la bioética en la universidad, con una fundamentación de rigor en base de la filosofía del derecho y con la búsqueda de la calidad no solamente de fondo, sino de forma que puede tener un ingresado en la universidad. Trabajamos en talleres buscando en los diferentes consejos de escuelas y facultades que se sociabilice este instrumento. Son 10 mandamientos que permiten que los estudiantes puedan firmar ese documento luego de debatirlo, de digerirlo, inclusive, por supuesto, de armar una línea crítica sobre el documento, porque nada está escrito sobre piedra y conviene establecer siempre líneas creativas de debate. Estos 10 mandamientos de la ética universitaria deben ser parte de una consustancial política de Estado de las instituciones, institutos superiores, universidades, escuelas politécnicas, también en otros niveles, a nivel de los colegios, para que podamos sembrar la ética como parte integrante del alma estudiantil, porque en tiempos en donde la visión superficial, la modernidad líquida que dice Bauman de una sociedad que se deshace en cosas baladíes, en donde las redes a veces desequilibran la conciencia de los ciudadanos y perversamente equivocan los pasos, tenemos que trabajar preventivamente. Este es un ejemplo. La academia tiene que hacer una especie de Biblia, una especie de desiderata, nosotros le llamamos los 10 mandamientos de la ética universitaria, para que debatidos cada uno de los puntos en donde la honestidad, la honorabilidad, el cumplir la palabra, el no mentir, no robar, no ser ocioso de la gran tradición andina precolombina, sean alma de cada uno de los estudiantes, porque no pasa por ser solamente una institución que eduque la conciencia en cuanto a conocimiento. El educar en favor del conocimiento y la sabiduría implica también un proceso educativo para la conciencia moral. Sin ética no hay conocimiento.
Y por eso creemos que hay tanto que hacer para que en las universidades y en las instituciones sembremos el buen germen de la conciencia crítica, del poder todavía sentir la capacidad de admirarnos de lo injusto. Vivimos un tiempo en donde la maldad está tan a la vuelta de la esquina que somos poco solidarios o indiferentes. En ese sentido, en un momento en el que ha habido acciones que en lugar de abonar en esta lucha contra la corrupción, lo que ha habido una acción política que no ha permitido avanzar, y esa ha sido la acción obstruccionista de la Asamblea Nacional. ¿Cómo aportar para superar también esta etapa en la que incluso proyectos de ley se han visto afectados por estas posiciones políticas desde la legislatura? En efecto, creemos que la aceptación ciudadana, no solamente del gobierno, sino de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, está en niveles críticos. Yo diría que haciendo ciencia comparada nunca ha estado tan baja la aceptación ciudadana como entes colegiados, los principales poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y también el Poder Judicial. Nunca han estado tan bajos en la historia del país. Yo creo que se trata también, en base de una política preventiva, de estimular para que el voto, que además está a la vuelta de la esquina frente a las próximas elecciones regionales, pues aprovechando la coyuntura de la votación, del proceso eleccionario, se fabriquen mediante el Instituto de la Democracia, que es la herramienta preventiva para poder hacer ética la democracia, para hacer vívida, existencial y real la democracia. A través del Instituto de la Democracia deberían haber mecanismos tanto doctrinarios como prácticos para que podamos robustecer la mejor calidad de elección de los asambleístas, en este próximo caso de alcaldes, prefectos, concejales, porque penosamente el destino de los pueblos es peligroso. Que elijamos a los peores y que los peores representen a los mejores, porque simplemente no queremos mojarnos del poncho. Gente ética no quiere participar en elecciones por el miedo al maltrato, a la persecución y otros factores, y dejamos que realmente la perversidad ejerza gobernanza y que realmente una sociedad que está regida por los peores está condenada al fracaso. Aprovechemos espacios preelectorales para buscar que lo más granado de la sociedad pueda tener acceso a las curules y también a las posiciones de regencia de los organismos regionales, municipios, prefecturas. Esta es una lucha difícil, porque evidentemente no siempre triunfan los mejores, triunfan los que han vendido mejor sus ideas, aunque fuesen corruptos. Yo diría que en el caso de las alcaldías particularmente, no es fácil predecir que sean elegidos los mejores, porque el populismo se ha cargado de la compra de una idea falsa respecto de un personaje que ha hecho propaganda sin suficiente connubio. Doctor Gustavo Vega, ¿y cómo evitar, a propósito de lo que usted señala, estos procesos electorales y una buena elección, el evitar que dineros ilegales como del narcotráfico ingresen a la política, y por ello hoy se habla de la narcopolítica? Sí, en efecto, hay procesos legales que están en rigor y en vigencia para que pueda transparentarse la inversión frente a la propaganda. Pero este es un tema tan difícil como a nivel internacional ha sido muy complicado superarlo. En el propio caso de los Estados Unidos de Norteamérica, los sponsors de las expresiones políticas mantienen en secreto sus contribuciones, y por un mal entendido proceso de confidencialidad, lamentablemente
muchos países, y en el nuestro no es la excepción, no es fácil encontrar las fuentes del financiamiento político de los candidatos. Por cierto que sí hay me tocó estar durante un tiempo transitorio de presidente del Consejo Nacional Electoral, y pues hay bases legales para que pueda transparentarse la inversión de un partido, de un movimiento, en las cosas sagradas de la democracia. Sin embargo, más de un partido fue descubierto y transparentado para la ciudadanía, que los dineros que por ley reciben cada uno de los partidos cuando han tenido determinado porcentaje de respaldo ciudadano no han sido utilizados éticamente. Recuerdo particularmente un partido que canalizaba los dineros oficiales para su vida electoral. Transparentada su inversión, simplemente servía para cirugías personales de los dirigentes, cirugías inclusive estéticas, ni siquiera reconstructivas, cirugías estéticas y baladíes, desvíos de fondos que fueron descubiertos, que varios partidos recibiendo dineros oficiales lo expresaban de una manera cínica, que es parte de su libertad, el poder canalizar como crean del caso. Es un tema difícil porque habiendo leyes, hay una ley y 7 trampas para buscar evadir la norma. Es parte de la mentalidad humana posiblemente, pero creemos que tenemos que ser cada vez más rigurosos en cuanto a la búsqueda de la ética de nuestros candidatos. Penosamente en la historia del Ecuador, un país brillante en cuanto a tantos valores, no hemos sido conducidos a lo largo de la historia con la gente más conspicua y representativa de las bondades que tiene este pueblo ecuatoriano, milenario, a través de sus aportes en la cultura, en las artes, en la ciencia. Emma, volviendo al tema inicial, doctor Gustavo Vega, ¿cómo impulsar estos eventos como los que usted mencionaba, que se va a desarrollar, para patrocinar la ética, para enraizar, concienciar a los ecuatorianos que mejor negocio es ser honesto en la vida y dar buenos ejemplos antes que esos malos ejemplos, especialmente de la clase política? Pues yo creo que tiene que ver, así como se facultó en los establecimientos educativos de todo nivel, una escuela de padres, para que el colegio, la escuela, la universidad no sea la única que educa, sino que hay una alianza estratégica con los padres de familia para coeducar, un proceso que es sagrado para los hijos y la siembra de las siguientes generaciones. Así como hay una escuela de padres, tiene que haber una escuela de gobierno. En algunos países se han fundado escuelas de gobierno. Uno de los más conspicuos lugares es Francia, en cuya capital, París, hay universidades, institutos de altos estudios para formar los cuadros directivos de su sociedad. Nosotros creemos que en efecto, en el caso particular de los políticos, no hay una escuela de políticos. Lamentablemente se pintan en el panorama cualquier personaje que pueda tener resonancia ciudadana, y no se busca sino la popularidad de un personaje para que sea candidato. Tiene que haber una escuela de políticos, una escuela de gobernanza, y allí sí creemos que las universidades podemos aportar, haciendo esfuerzos para que matriculemos a los políticos en formación, para que desde temprano pues visualicen la sociedad de manera diferente. Voy a citar ejemplos concretos. Hace escasos 5 días, con la presencia de varios parlamentarios andinos, Paul de Semblanque, entre otros, y el secretario general, Eduardo Chiliquinga, creamos en la Universidad Internacional del Ecuador 40 cuadros estudiantiles que les hemos dado en llamar
parlamentarios andinos universitarios, para que aprendan entre sí, mediante un proceso de pedagogía bien elaborado, cómo poder ser miembros de la patria grande que soñaba José Martí y Simón Bolívar, para que dentro del Parlamento andino, que por lo menos en este caso une a 5 países, cómo comprender mejor a los otros países desde épocas estudiantiles, cómo un peruano puede conocer mejor a un ecuatoriano, cómo un chileno puede conocer mejor a un colombiano, cómo hacer que no solamente nos queramos mucho entre países hermanos, sino nos comprendamos mejor, porque nos amamos más que conocernos. Lamentablemente la historia común se desconoce y muy poco sabe el peruano promedio del boliviano, del chileno. Esta escuela parlamentaria andina universitaria con 40 estudiantes que protocolizaron con un juramento ético dentro de la universidad, quiere ser una escuela política para formar con criterio universal y particularmente regional, en el caso de los Andes, cómo ser mejores cuando una persona resuelve ser líder. Si hay alguna diferencia entre dirigente y líder, es que el líder es visionario y ético. Pueden haber conductores absolutamente mafiosos de un país, y se ha probado que eso ha ocurrido. Pero hay tanto que hacer precisamente para que, siguiendo a Enrique Krause, un filósofo y un pensador de proporciones mexicano de ilustres quilates, él pregunta, ¿cómo hacer para conocernos mejor, el mexicano con el guatemalteco, el brasileño con el salvadoreño? Y él responde a esa pregunta que él mismo adereza, la cultura. Cuando conocemos la cultura de los países, nos penetramos mejor, amamos mejor y somos más solidarios un país respecto del otro. Es una escuela de vida. Yo diría que eso hay mucho que sembrar para formar a políticos capaces y éticos. Efectivamente, por lo que usted señala y nos ilustra, doctor Gustavo Vega, lastimosamente el problema es que el concepto de patria grande fue desvalorizado por el uso que le diera el socialismo del siglo XXI, que ha fracasado en la región. Incluso fue una plataforma que aglutinó a delincuentes sentenciados, y por eso ese esfuerzo que usted está impulsando merece el apoyo, precisamente para volver a sembrar esto que debiera retomarse en su cauce, doctor Gustavo Vega. Quisiera concluir este diálogo ameno con usted con un tema que de paso ya lo mencionó, el deporte vinculado también a la corrupción, pero a propósito de este Mundial de Fútbol, es muy bonito, lindo, dinámico, distrae, pero que no nos distraiga también, siendo importante, sin deslegitimar en modo alguno el fútbol mundial, que no nos distraiga de los grandes problemas que tenemos. En efecto, yo creo que es una fiesta mundial que ha permitido tener más asentamiento de las nacionalidades y además júbilo, alegría, en un mundo que necesita alegría en tiempos duros, tristes. El fútbol nos ha dado esa alegría. Sin embargo, hay tantas lecturas, en efecto, tantas lecturas, y es peligroso. Ya sabemos que cuando Franco quería sofocar las rebeliones, daba al pueblo toros, y a veces el deporte es una especie de talismán, de efecto colchón para evitar las grandes confrontaciones. Es un disuasivo peligroso. Y claro, siempre ha sido utilizado el deporte políticamente. Si buscamos nada más que 2 ejemplos, Neymar, el famoso futbolista brasileño, que tantos goles ha puesto en la historia del deporte, ahora se calcula que 77 goles en ligas mayores, que ha igualado a Pelé, le pone una situación especialísima a Neymar. Pues Neymar hacía propaganda por Bolsonaro. No digo que él no pueda tener predilecciones individuales por un candidato brasileño, pero cuando
se trata de que un candidato presidencial sea atizado por un periodista, por un deportista del más alto nivel, las cosas cambian. No olvidemos que el propio Maradona vino al Ecuador a hacer propaganda por Rafael Correa. Hay usos políticos, sin duda. Yo creo que es ciertamente necesario que después de terminado el Mundial sigamos con la necesidad de honrar el deporte en este país de tantos impactos. Ecuador, el deporte nos ha dado alegrones tan importantes, han sido antídotos, vacunas para la alegría, en ajedrez, en halterofilia, en ciclismo, en bicicrocismo. Diría yo que en tantas disciplinas en donde nuestros deportistas nos han dado felicidad. En el caso particular, yo diría del fútbol, sin duda que honrando al deporte y todas sus ramas, sin embargo tenemos que desarrollar una sociedad equilibrada, en donde junto al deporte estén todos los otros valores que hacen una sociedad moderna. Y creo yo que eso es lo que más apeteceríamos después de terminar el fútbol. También sirve para que podamos contrastar los valores de los países, tanto por ejemplo que en el caso de Marruecos, no solamente es el único país africano que va a cuartos de final, sino es el único país islámico de la historia que va a cuartos de final. Y otra cosa más, es el único país, yo diría, tercermundista que puede tener apetencias a ese nivel. El único del África, ciertamente, el único islámico, y por cierto, además, una especie de venganza dulce de la historia, porque después de haber sido ocupado Marruecos, la ciudad de Fez, Rabat, Casablanca, también Marrakech, por dos potencias, Francia y España, que se dividieron Marruecos, al menos en el deporte, hay una venganza dulce de haber podido estar en condiciones mejores que algunos de sus anteriores invasores. Por ejemplo, Francisco Franco no puede explicarse en la historia sin su paso por Marruecos. En Marruecos, Francisco Franco se hizo fuerte, dado el hecho de que fue colonizador en un país de tanto ancestro, en donde se fundara la primera universidad del mundo, 200 años antes de Bolonia, en la ciudad de Fez. Hay tantas lecturas en el deporte, y una de ellas es precisamente esto, de que países aparentemente débiles, pero milenarios en su cultura, han saltado a la primacía de ser los primeros del mundo, en este caso particularmente en el fútbol. Bien, ha sido un gusto dialogar como siempre con el doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, la UIDE, hablar de temas diversos, pero que nos competen a todos los ecuatorianos. Doctor Gustavo Vega, un gusto y muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Honrado, Miguel, muchas gracias. Muy amable. 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar qué pasa y cuál debiera ser el norte del Consejo de Participación Ciudadana mientras subsista al menos. Tres invitadas: la doctora María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, el doctor Ramiro Rivera y el constitucionalista doctor André Benavides. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Si te pones en modo Navidad,